En 1789, en Francia estalla la Revolución Francesa, una etapa en la que el artilugio de la guillotina cobraría la vida de miles de franceses. Tanto es así que ha sido denominada la época del terror. En ese entonces reinaban en Francia el rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Ambos soberanos morirían en la guillotina durante estos aciagos días. Los soberanos habían concebido 4 hijos, pero solo 2 de ellos serían los que sufrirían los trágicos acontecimientos de su familia: María Teresa, la hija mayor, y el delfín Luis XVII. Pero sería María Teresa la única que llegaría a la edad adulta, pero tendría una existencia trágica. Pocas mujeres en la historia han sido tan perseguidas por el infortunio, y sus vicisitudes fueron el tema de conversación por excelencia en las cortes europeas del siglo XIX. María Teresa había nacido el 19 de diciembre de 1778 y fue el primer hijo de Luis XVI y María Antonieta. Cuentan que su nacimiento fue complicado, pues el cuarto donde daba a luz la reina estaba tan abarrotado de personas que le faltaba el aire, y se cree que solo sobrevivieron la reina y su hija porque en el último momento abrieron una ventana, y también se ha especulado sobre la posible ilegitimidad de la princesa, pero no existen pruebas sobre ello, y pese a que los padres deseaban que su primer hijo fuera varón por la cuestión sucesoria, fuentes de la época describen que la pequeña fue muy querida por sus progenitores, especialmente por su padre, el rey, quien gustaba de concederle todos los caprichos, y es un hecho que María Teresa creció en un entorno feliz. María Teresa tenía 10 años cuando, en el año 1789, daba inicio a la Revolución Francesa, y el 5 de octubre de aquel año un numeroso grupo de revolucionarios se presenta a las puertas del Palacio de Versalles, lugar de la residencia de los reyes franceses, a fin de abastecerse de alimentos, y la familia real, atemorizada, huye al Palacio de las Tullerías, y luego el rey decide abandonar París de forma subrepticia, pero son interceptados por un grupo de revolucionarios en la localidad de Varennes, al noreste del país, y son devueltos a París y encerrados en la torre del Temple. Allí permanecieron poco tiempo los soberanos, ya que serían ejecutados en la guillotina en la Plaza de la Concordia, el rey Luis XVI el 21 de enero y la reina María Antonieta el 16 de octubre del año 1793. María Teresa había quedado sola en el mundo. Solo le quedaba su tía Isabel, hermana de Luis XVI, que se había hecho cargo de ella, pero en el año 1794 Isabel también sería ejecutada en la guillotina, y de su hermano Luis, que había sido separado de las mujeres desde un inicio, no se sabría nada. La reina María Antonieta, cuando todavía vivía, rogó a sus carceleros por noticias sobre su hijo, pero partiría hacia su muerte sin saber su destino. A partir de entonces, María Teresa sería conocida como la huérfana del Temple. La estancia en la que permanecía la pequeña María Teresa en la prisión del Temple solo puede ser calificada de infernal, un espacio reducido y con la única compañía de 2 libros, y desde su celda podía oír el llanto de su pequeño hermano Luis cuando era golpeado por sus carceleros. La pequeña no había sido informada del destino de su familia, solo sabía que su padre había muerto, pero a finales de agosto del año 1795 finalmente fue informada del destino de su familia. Se cuenta que empezó a llorar, a proferir gritos de angustia y de dolor. Tras finalizar la llamada etapa del terror en Francia, María Teresa es liberada el 18 de diciembre del año 1795. Contaba con 17 años de edad, una etapa que le marcaría para el resto de sus días. Desposeída de toda propiedad, es obligada a marchar al exilio.
una famélica y desasiada joven, llegó a la corte de Viena en el año 1795 para enfrentarse a un destino incierto, y es acogida por su primo, el emperador Francisco II, en Viena, la familia de su difunta madre. Su estancia en la capital austriaca no fue un camino de rosas. Su relación con su familia fue distante y fría. Durante este tiempo, el emperador le ofrece casarse con su hermano, el archiduque Carlos Luis de Austria, pero ella se niega, por lo que se produce una gran tensión familiar. Los dos hermanos de su padre, el conde de Provenza y el conde de Artois, que habían abandonado Francia, vivían en el exilio, y el conde de Provenza, el mayor de los hermanos de Luis XVI, se autoproclamó rey, el rey Luis XVIII de Francia, tras la muerte del delfín Luis XVII. Hay que recordar que en Francia se aplicaba la ley sálica, que impedía a las mujeres acceder al trono. Su tío Luis XVIII se encontraba en ese momento bajo la protección del zar Pablo I de Rusia en Curlandia, actual Letonia, y le propone a María Teresa que vaya a vivir con él y que se case con Luis Antonio, duque de Angulema, su primo, y ella acepta. El matrimonio se efectuó el 9 de junio de 1799 en el Palacio de Jelgava, y luego, en 1807, se instalaron en Inglaterra, en Harwell House, una casa de campo al sur de Inglaterra, bajo la protección del rey Jorge III. A partir de ese momento, María Teresa se vuelca en defender la legitimidad de su tío Luis XVIII y progresivamente se convierte en una suerte de reina francesa en el exilio. María Teresa había perdido las esperanzas de volver a su país natal, pero la abdicación de Napoleón en el año 1814 supone la restauración borbónica en el país galo, y una vez que Luis XVIII es proclamado rey, María Teresa regresa a su amada Francia, convertida en un símbolo de la restauración y la reconciliación de los franceses. Y uno de los primeros gestos de María Teresa de vuelta en su país sería exhumar los restos de sus padres, que habían sido enterrados en el cementerio de la Magdalena, sin ningún tipo de distinción, y trasladarlos a la Basílica de San Denis. Pero en marzo del año 1815, Napoleón regresa a Francia y comienza a ganar adeptos, con la ambición de recuperar el poder en París, y el rey Luis XVIII, temeroso de la llegada de Napoleón, huye de Francia. Pero María Teresa se niega a abandonar de nuevo su patria y se erige como la gran figura de la defensa de la monarquía. Napoleón ordena el arresto de María Teresa, quien acaba rindiéndose, pero Napoleón reconocería la gallardía y la dignidad de María Teresa, exclamando que era el único hombre de esa familia. Tras la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, este es exiliado a la isla de Santa Elena, y Luis XVIII podrá regresar a Francia, donde reinará hasta su muerte el 16 de septiembre de 1824, sin descendencia, y la corona pasó a manos de su hermano Carlos, quien se convertirá en Carlos X de Francia, y María Teresa, como la esposa del hijo del nuevo rey, se convierte desde ese momento de forma oficial en Delfina de Francia. Pero el mal gobierno de Carlos X, caracterizado por un absolutismo cada vez más obsoleto y por la incompetencia en materia de política económica, termina por echar al pueblo a la calle, que reclama una monarquía moderna y liberal en la figura de Luis Felipe de Orleans. Carlos X se ve obligado por las circunstancias a abdicar en su hijo Luis Antonio de Borbón, el esposo de María Teresa, pero debido a que de su matrimonio no habían tenido descendencia, Luis de inmediato hace lo propio en la figura de su sobrino, el duque de Burdeos, con la esperanza de que éste, apenas un niño, fuera aceptado por la Cámara de Diputados, y Carlos X enviaría una carta a su primo Luis Felipe pidiéndole que proclamara rey al duque de Burdeos, pero este comunicó la abdicación y renuncia a las cámaras, y lejos de proclamar rey al duque de Burdeos, procedió a expulsar de Francia a la familia de Carlos, y la Cámara lo eligió
rey de Francia, el rey Luis Felipe I. Es por ello que se menciona como anecdótico que María Teresa fue oficialmente reina de Francia por un exiguo periodo de 20 minutos. Y María Teresa tiene que volver al exilio, esta vez acompañada de su marido, su tío, su sobrino y un puñado de miembros de la dinastía Borbón. En esta ocasión se dirige primero a Edimburgo, luego a Praga y posteriormente a Gorizia, que era territorio austriaco en esa época. En el año 1844 muere su esposo y María Teresa se traslada a Viena, donde lleva una vida tranquila y sin ambiciones políticas destacables. Morirá de neumonía el 19 de octubre de 1851. Sus restos fueron trasladados junto a los de su marido y su tío a la cripta del monasterio franciscano de Kostanjevica, en la actual ciudad eslovena de Nova Gorica. Así fueron los últimos días de la princesa francesa, que estuvo destinada a brillar en la deslumbrante corte francesa de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y hemos llegado al final de la historia. ¿Qué les ha parecido? Me gustaría saber su opinión. Escríbanla en los comentarios que los leo. Si les ha gustado, no olviden regalarnos su like y compartirlo con amigos y familiares. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Para, como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.